Si alguna vez has jugado Roblox, sabes lo divertido que es competir con tus amigos en sus minijuegos. Pero, ¿y si pudieras crear tus propios juegos multijugador 2D o 3D y exportarlos para móviles y PC con la facilidad de un clic? Pues te emocionará saber que ahora vamos a usar GDevelop para crear tu primer videojuego multijugador. Vamos a construir una arena competitiva desde cero, donde el objetivo es ser el más rápido recolectando diamantes en red, mientras aprendemos a usar las funciones más importantes de este motor. Prepárate porque vas a pasar de ser un jugador a un creador profesional. El menú principal y el sistema de lobby. Vamos directo al grano. Todo videojuego necesita un menú principal. Para ello utilizaremos una escena donde agregaremos los botones. Y como en Omel Pixela todos los tutoriales se complementan, vamos a utilizar objetos del tipo texto, como aprendimos en aquel tutorial exclusivo. Ajustamos el tamaño, color y contorno del botón de texto a gusto. Y vamos a colocarle un nombre y texto descriptivo. Lo colocamos dentro del área de la view, pues este será el botón que nos enviará al lobby de nuestro videojuego. Esto lo podemos programar en los eventos de la escena actual de forma muy sencilla. En un primer evento vamos a verificar si el cursor está encima del botón iniciar multijugador, y si damos clic izquierdo usaremos el activador ejecutar una vez para evitar disparos accidentales. Como subevento vamos a verificar si el lobby no está abierto. Usaremos la condición de multijugador, la ventana del lobby está abierta, pero activamos invertir condición para verificar lo contrario. Si no está abierta ejecutamos la acción abrir lobby del juego. Esta función es mágica, abre una interfaz nativa donde los jugadores pueden crear salas, unirse a amigos o ver en cuál se encuentran sin que tú tengas que programar el servidor desde cero. Ojo al dato, para testear nuestro multijugador primero tenemos que registrar nuestro proyecto. Vamos a archivo, exportar y elegimos GD Games. De esta forma el servidor de GDevelop reconoce nuestro videojuego. Ahora sí, al ejecutar la vista previa podemos acceder al lobby usando nuestro botón. Esta es una de las maravillas de GDevelop, un lobby 100% funcional y personalizable que exploraremos a fondo en otros tutoriales. Ahora necesitamos que el juego sepa cuándo empezar. Vamos a usar la condición el lobby del juego acaba de iniciar, que se activa cuando el host inicia la partida. En ese caso, una vez preparados los jugadores, usaremos la acción de cambiar escena a la escena de juego. Para ello, obviamente necesitaremos preparar dicha escena. Así que pasaremos a la segunda etapa, preparando la escena multijugador. Para jugar necesitaremos una escena nueva. Primero crearemos un objeto del tipo sprite con sus animaciones para los personajes. En los comportamientos de este personaje agregaremos el de objeto de plataformas. Este le da todas las físicas de salto y carrera, pero debemos desactivar los controles predeterminados. El segundo comportamiento, y el más importante, es el de objeto multijugador. Te explico. En el multijugador necesitamos que todos vean lo mismo en tiempo real, posiciones, animaciones, disparos, etc. Este comportamiento se encarga de la sincronización de red. Debes añadirlo a todos los objetos que cambian o se mueven, como jugadores, proyectiles, ítems, etc. GDevelop se encarga de interpolar el movimiento para que, aunque haya un poco de lag, el juego se vea fluido. Además, como este objeto es un personaje controlable, debemos establecer a quién le pertenece. GDevelop asigna un número a cada jugador que entra al lobby, jugador 1, jugador 2, jugador 3, etc. Pero por ahora elegimos host, pues para automatizar esto iremos a las variables del objeto personaje y crearemos una variable numérica llamada ID. Al arrastrar dos personajes a la escena, modificaremos manualmente el valor de ID. Al primero le pondremos 1 y al segundo 2. Así de fácil asignamos a cuál jugador le pertenecerá cada personaje. Para que no caigan al vacío, creamos un objeto sprite con el comportamiento plataformas. Un detalle técnico importante: como el suelo nunca se mueve ni cambia, no necesita el comportamiento de objeto multijugador. Esto ahorra ancho de banda y hace que tu juego corra mejor. Sin embargo, objetos como una gema coleccionable, que aparece y desaparece, sí necesitan el comportamiento multijugador. Como no la controla un jugador, establecemos que su propietario es el anfitrión o host. Esto es vital. En multijugador, el host es el juez, que decide si un objeto se recolectó o no, para evitar trampas o errores de sincronización. Para la interfaz usaremos objetos de texto para los puntos y el tiempo. Al igual que con los personajes, al objeto de texto puntos le daremos una variable ID, 1 para los puntos del jugador 1 y 2 para el jugador 2. Finalmente, en las variables globales crearemos una estructura llamada puntuación, con dos hijos numéricos, jugador 1 para los puntos del jugador 1 y jugador 2 para los puntos del jugador 2, y una variable tiempos, valor a gusto, para la cuenta regresiva. Programando la lógica multijugador. En una hoja de eventos
eventos, el primer paso es dar el poder al jugador correcto. Al comenzar la escena, usaremos el subevento repetir por cada objeto personaje. Aquí usaremos la acción multijugador, asignar la propiedad del objeto a un jugador. Usaremos como valor la variable de objeto identidad. Así GDevelop sabe que el objeto de identidad 1 le responde a las instrucciones del jugador 1. Esto con todos los personajes en la escena. Lo siguiente es hacer que cada jugador pueda controlar sus personajes con el teclado. Para ello vamos a crear varios eventos. En el primero vamos a verificar si una tecla está siendo presionada. A gusto elegiré que A, y en ese caso haremos que el objeto personaje se desplace hacia la izquierda, left. En caso de presionar D, vamos a la derecha, right. Y en caso de presionar W, el personaje va a saltar, jump. ¿Qué pasa? Si testeamos esto notarán que podemos controlar a todos los personajes. Para evitar esto, un evento principal va a verificar si el personaje es propiedad del jugador actual. Y al convertir los controles en subeventos, cada jugador solamente puede controlar el personaje que le fue asignado. Y así de fácil, si testeamos desde el menú principal, ejecutando dos ventanas para emular los dos dispositivos diferentes, notarán que cada dispositivo solamente puede controlar uno de los dos jugadores. Técnicamente creamos nuestro primer juego multijugador, pero vamos a llevarlo hasta el final, ¿verdad? Entonces vamos a hacer que cada personaje puede ganar sus propios puntos. Para esto, en un nuevo evento verificaremos si algún personaje está en colisión contra el objetivo, y en ese caso pueden pasar dos cosas diferentes. En el primer subevento vamos a verificar si el valor de la variable ID del personaje que está colisionando con el objetivo es 1, y en ese caso vamos a cambiar el valor de la variable global puntuación del jugador 1 sumando un punto. Pero si el valor de la variable identidad del personaje es 2, entonces el jugador número 2 será el que ganará un punto. Después de eso, en un tercer subevento, el objeto se va a eliminar. Y para no quedarnos nunca sin objetivos, lo siguiente: en un nuevo evento vamos a verificar si no existe ningún objeto en la escena, con la condición el número de objetos es 0. Y en ese caso, como subevento, vamos a tomar una plataforma al azar. Y vamos a crear un objeto en la posición del centro X y centro Y de la plataforma seleccionada al azar. En las Y le podemos restar algunos píxeles para que aparezca siempre encima. Y de esta forma los jugadores siempre estarán compitiendo por quién la pilla primero, pero tenemos que hacer la interfaz visual. Por lo tanto, en un nuevo evento, primero vamos a verificar si el valor de la variable ID del objeto puntos es 1, y en ese caso, ese objeto en especial va a mostrar la cantidad de puntos almacenados en la variable global puntuación del jugador 1. Si la variable ID del objeto puntos es 2, entonces ese objeto va a mostrar los puntos almacenados en la variable puntuación del jugador 2. Y así de fácil cada jugador ya sabe cuántos puntos tiene cada uno. Claro que el juego no es infinito. Algo tiene que hacer que la partida acabe, y eso será una cuenta regresiva. Para ello primero vamos a iniciar un temporizador de escena llamado cuenta regresiva en el evento al comenzar la escena. Luego en un nuevo evento vamos a verificar cada vez que el temporizador haya contado un segundo, con el signo mayor o igual. En ese caso a la variable tiempos le vamos a restar un punto, y si reiniciamos el temporizador de escena cuenta regresiva, este evento entrará en bucle restando un punto a tiempos por cada segundo real. El siguiente evento, esta vez sin condiciones para que se ejecute constantemente, va a cambiar el texto del objeto tiempo, mostrando el valor que guarda la variable global tiempos, y efectivamente, así tenemos una cuenta regresiva en pantalla. Ahora, en un nuevo evento vamos a verificar si el valor de la variable global tiempos es menor o igual a 0. Se acabó el tiempo, y en ese caso vamos a hacer un cambio de escena. Pero, ¿a dónde iremos? Pues a la penúltima etapa de este tutorial, estableciendo la pantalla final. En efecto, para la pantalla final necesitaremos una nueva y última escena, pues a esta nos dirigimos cuando se haya acabado la competición. Funcionalmente solo necesitaremos un único objeto del tipo texto en la escena, que nos dirá quién fue el ganador. Ajusta el texto a gusto. Para mostrar la información correcta vamos a utilizar el valor aún almacenado de las variables globales. Por ejemplo, si el valor de la variable puntuación del jugador 1 es mayor que el valor de la variable puntuación del jugador 2, entonces el texto que va a mostrar el objeto podría ser el jugador 1 ganó. Para el otro caso, en otro evento, si el valor de la variable puntuación del jugador 2 es mayor que el valor de la puntuación del jugador 1, significa que en ese caso el jugador 2 ganó, y ese es el texto a mostrar. Y en el último caso, si el valor de ambas variables es igual, entonces el texto va a mostrar que hubo un empate. Pero como no queremos quedarnos atrapados en esta escena para siempre, vamos a crear una salida. Para ello, primero vamos a ir a las variables de la escena y vamos a crear una del tipo booleano con su valor inicial en falso llamada cambio de
escena. Entonces en los eventos vamos a establecer un nuevo evento que verifique que al comenzar la escena esperar al menos 3 segundos para cambiar el valor de la variable de escena a verdadero, lo que evitará que salgamos al instante por error. Y en un nuevo evento vamos a verificar si por fin el valor de cambio de escena es verdadero, y en ese caso, como subevento, vamos a verificar que en caso de presionar cualquier tecla del teclado, primero vamos a restablecer el valor de las variables puntuación de todos los jugadores a 0. Restablecemos tiempo a 20 segundos, y una vez restablecidas las variables globales, para una nueva partida, cambiamos de escena al menú principal, donde podemos volver a elegir una nueva partida de multijugador. Pero aquí hay un pequeño detalle, y es que para evitar errores en el menú principal, estableceremos que al comenzar la escena se va a finalizar la sala de juego. Como ves, crear un multijugador competitivo en GDevelop es fácil e intuitivo. Empieza hoy mismo y accede al enlace de GDevelop en la descripción y el comentario fijado, junto con el paquete de 0 a creador para que no tengas que comenzar desde cero. Suscríbete para aprender más de multijugador en GDevelop.